Buenos días, mis hermanos. Pues seguimos con la escuela dominical en la que estamos viendo esta serie titulada de El matrimonio. Y estamos en la sección número 2, que versa de temas que tienen que ver con personas que se encaminan hacia el matrimonio, rumbo al matrimonio. Ya hemos visto algunos temas. Permítame tantito. Algunas lecciones. Hemos visto un acercamiento bíblico a la soltería. También hemos visto el noviazgo bíblico desde una comprensión bíblica, cristiana. Vimos la preparación del hombre y de la mujer antes del matrimonio, qué deberían estar haciendo, qué deberían estar buscando. Y también vimos como cuarto punto la semana pasada acerca de este tema del cortejo. ¿Cómo es que yo me acerco a una pareja? Como ya hemos visto, hermanos, y ya hemos explicado algunas veces, el matrimonio, el tema del matrimonio, la amistad, el noviazgo, el cortejo, no se trata en esta época de soltería de estar absolutamente solos. Lo que el mundo dice acerca del noviazgo es, eres tú y tu novia. Se trata de tus decisiones, se trata de ti. Y que dan a entender en cierta medida de que es algo exclusivamente de una relación de dos. Pero eso no es así en la comprensión bíblica cristiana antes del matrimonio. Para nosotros, como cristianos, decimos no debes de caminar solo tu etapa de soltería, tu etapa de noviazgo, tu etapa de amistad. Tienes que sumar a personas a este momento que te puedan ayudar, que te puedan dirigir, que te puedan dar dirección, que te puedan apoyar en este proceso de soltería o personas que van rumbo al matrimonio. Así que repito, hermano y hermana que están solteros, que van a avanzar hacia ese punto, no quieras avanzar tu relación de cortejo, de noviazgo, sin la compañía de personas a tu alrededor. Ese no es el lugar para estar solos. El matrimonio, en alguna medida, tendrá momentos donde estarán 24/7 solos en su lugar. Pero en este tiempo, no, hermanos. Habiendo dicho eso, hermanos, la pregunta que podemos hacer el día de hoy es, ¿cuáles deberían ser estas personas, estos agentes, estas instancias que me ayuden a mí en esta etapa de la soltería, del noviazgo, de la amistad? ¿Hasta dónde tienen que involucrarse esas personas en esa relación? ¿Qué tanto tienen que estar conmigo en ese proceso? ¿Tienen algún umbral de límite? ¿Tendrán alguna clase de autoridad sobre mi vida? Esa clase de preguntas, hermanos, vamos a responder el día de hoy. Lección número 5. Agentes externos de apoyo o influencia en esta etapa. ¿En qué etapa? En la etapa de amistad, en la etapa de personas que van rumbo hacia el matrimonio. Agentes externos de apoyo o influencia en esta etapa. Y el texto clase del día de hoy va a ser Efesios 6, 1 al 4, que lo leeremos un poquito más adelante. Ya hemos dicho entonces, hermanos, que en la etapa de la soltería o del noviazgo no deben de estar solos, caminar solos, sino debe de haber un acompañamiento piadoso. Les pregunto, hermanos, ¿qué instancias, qué personas deberían ser de apoyo, de influencia externa en esta etapa? ¿Como quiénes? ¿Como quiénes? Los papás, sin duda. ¿Alguien más? ¿O alguna instancia más? Los pastores, ¿ok? ¿Alguien más? Es que así no escucho, hermano. A ver, griten. Los abuelos, los hermanos, los tíos, exactamente. Todas estas son personas que pueden ser de influencia o de apoyo en esta etapa. Yo al menos quiero señalar 2. Y creo que son los mínimos que deberíamos estar buscando en esta etapa de soltería, en esta etapa de noviazgo, en esta etapa de rumbo al matrimonio. Los padres y la iglesia. ¿Por qué ustedes creen que es importante que ellos se involucren en esta relación de noviazgo, en esta relación de amistad con miras hacia el matrimonio? ¿Por qué sería importante que ellos se involucren y que no yo viva solo mi etapa de noviazgo con mi novio o con mi novia? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es importante su involucramiento?
Quiero escuchar sus comentarios, sus opiniones. ¿O está mal que se involucre? ¿O no deberían de involucrarse? ¿O qué piensan, hermanos? Exactamente, son importantes, son de sabiduría y de prudencia. Como les he dicho, con quien te vas a casar es decisión tuya. Esa es la segunda decisión más importante que vas a tomar. Entonces tú tienes que usar todo tipo de mecanismos de sabiduría, de prudencia, para tú poder tomar y llegar a una decisión sabia. Y estas instancias, estos agentes externos, pueden ser de mucha ayuda, de mucha instrucción, de mucha sabiduría para esta etapa. Por lo tanto, no vivas tu etapa de noviazgo, de soltería, solo. Tienes que añadir al menos estas dos instancias. Como dijimos, entonces la segunda decisión más importante que vas a tomar aquí en el mundo será con quién te vas a casar. La primera es seguir a Cristo. Así que veamos esta primera etapa. Cuando hablamos de los principios del noviazgo en nuestras clases, veíamos que uno de las 5 P's, de los 5 principios, era el patricentrismo. ¿Cuál es el papel de los padres en la etapa de la soltería, del noviazgo y de las personas que van rumbo al matrimonio? ¿Qué deberían hacer los papás? Guiarlos. Los papás sin duda tienen un papel muy importante y lo vamos a ver el día de hoy. Acompáñame al texto de la clase, que es Efesios 6, 1 al 4. Ahí en tus Biblias, y también lo voy a poner aquí en pantalla. Efesios 6, 1 al 4. Ese es el texto de la clase. ¿Lo tenemos, hermanos? Lo voy a leer, dice el texto así. Hijos, obedeced a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción o amonestación del Señor. Este texto, hermanos, es fundamental y esencial para hablar de la interacción que tenemos los hijos con los padres y los padres con los hijos. Y en este pasaje vemos la necesaria y la justa intervención piadosa y la influencia piadosa y correcta de los padres hacia los hijos. Y esto incluye el área del noviazgo, el área de la amistad, el área de la soltería. Entonces, según este pasaje, hermanos, ¿qué es lo que pide la palabra de Dios a los hijos? Obedezcan a sus padres. Los hijos que somos los que estamos aquí solteros, hijos, ¿hay alguna dificultad en entender lo que dice este pasaje? El pasaje simplemente lo que dice es: obedezcan a sus padres. Obedezcan a sus padres. En alguna forma, hermanos, una aplicación de la obediencia, una aplicación de lo que dice el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, es la aplicación del versículo 1, es decir, ¿de qué manera honramos a nuestro padre y a nuestra madre? En nuestra obediencia a nuestros padres y a nuestra madre. Entonces, en algún sentido, la forma de aplicar el versículo 2 en una de sus formas es: ¿de qué manera yo honro a mi papá y a mi mamá? Obedeciendo a mi papá y a mi mamá en el Señor. Eso es lo que implica. Ahora, ¿qué significa, hermanos, que los hijos deben obedecer a sus padres en el Señor? ¿Qué significa esta idea de en el Señor? ¿Qué significa hijos obedecer a sus padres en el Señor? ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Alguien quiere participar? Obedecer a nuestros padres será entonces obedecer a nuestros padres como Cristo obedeció a su Padre, ¿verdad? Lo que implica esta obediencia, hermanos, es que como hijos, nuestra obediencia a nuestros padres será un reflejo de nuestra disposición, de nuestra obediencia al Señor. En la medida que yo obedezco a mis padres, está haciendo un reflejo a nuestra obediencia y nuestra disposición que tenemos a obedecer al Señor. Pero lo que también significa, lo que implica este pasaje, o esta idea de obedecer a nuestros padres en el Señor, es que nuestra obediencia no debe atentar con lo que claramente el Señor ha dicho que es pecaminoso y que no debemos hacer, o que debemos hacer. Entonces, obedecer a nuestros padres en el Señor
implica algo que no debemos atentar con lo que claramente el Señor ha prohibido y que es pecado. Si nuestros padres y nuestras madres nos dicen algo que atenta contra la voluntad revelada en su palabra de Dios, a ellos no tengo que obedecer a nuestros padres, al papá y a la mamá. Nuestra obediencia también va en dirección a la piedad y la fe y el amor. El Señor como nuestra fuente. Por lo tanto, si papá y mamá nos están dando una dirección y no atenta contra la piedad, el amor y la fe, yo debo obedecer a papá y a mamá. La obediencia. Así que hijos solteros, si tú eres menor de edad o vives en la casa de tus padres, vives bajo su mismo techo, ¿qué debes hacer con tus papás? Obedecer a tus papás. Y recordemos que estamos hablando en el tema del noviazgo, obedecer a tus papás. Pero también el pasaje nos muestra de qué es lo que pide la palabra de Dios para con los padres. ¿Qué es lo que pide, hermanos? ¿Qué es lo que pide la palabra de Dios para con los papás? No provocarlo a ira. Aquí vemos lo que les decía de la regla negativa y la regla positiva. La regla negativa es no provoquen a ira a sus hijos. Y la regla positiva, sino críenlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Con el punto anterior, hermanos, quizás alguno puede decir, ya ves, hijo, tienes que obedecerme, tienes que hacerme caso, tienes que hacer todo lo que yo te diga. Pero el texto no dice todo lo que vuestros papás digan, sino lo que sea con respecto al Señor. Por lo tanto, papás, ustedes no deben buscar que sus hijos los obedezcan en cuanto a sus caprichos, en cuanto a sus preferencias, en cuanto a sus deseos, porque si no, tarde o temprano provocarán ¿a qué a sus hijos? A ira. A ira. La ira entonces aquí es una explosión interna de enojo, como una reacción a las presiones y deberes que los papás a veces imponen sobre sus hijos. Y eso los va a provocar a ira, a un descontento. Sino el pasaje nos dice que ustedes, papás, deben de criarlos, instruirlos, dirigirlos a que sean discípulos de Jesús, mostrándoles el camino. Con todo esto, hermanos, mira lo importante de la influencia de los papás con los hijos. Aquí tenemos una importante influencia y necesaria influencia que tienen que tener constantemente con sus hijos, incluyendo en la etapa del noviazgo y de rumbo hacia el matrimonio. Por lo tanto, papás que tenemos hijas o hijos pequeñitos, desde este momento tienen que ser de influencia, de instrucción para sus hijos. No esperen a que sean grandes, sino desde ahorita empiecen a ser de apoyo y de influencia para formar a sus hijos en los caminos del Señor. Instruya al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ellas. Dios te ha asignado un papel muy importante, papá. Yo hablo como papá de una niña y necesitamos involucrarnos con nuestros hijos, porque afectará a nuestros hijos tanto positivamente como negativamente. Papás, todo el tiempo estás enseñando a tus hijos, todo el tiempo. Sea que tú de forma intencional los sientes y les enseñes, pero todo el tiempo tus hijos están viéndote, observándote. Tú tarde o temprano le estás enseñando algo con tus palabras o con tus hechos. Así que es importante que tú te involucres en esta etapa, en este momento, desde ya. Papás, instruye a tus hijos desde pequeños, introdúcelos a la comprensión de su mundo desde una comprensión bíblica. Por ejemplo, imagínate que ves a tu hijo de 7 años, o un poquito más quizás, diciendo: papá, en la escuela hay una niña que me gusta mucho y creo que ya somos novios. ¿Qué es lo que vas a decir tú en ese momento? ¿O qué es lo que pudieras decir? Normalmente en el mundo se piensa: a veces una noviecita, muy bien, hijo, ¿no? Eso es un hombre. ¿Cuántas mujeres tienes alrededor que están enamorando de ti? Eres muy guapo, muy apuesto, bla, bla, ¿no? Y hacemos pensar a veces que el noviazgo es un juego. Y no debería ser así, hermanos. Desde pequeñitos, nosotros, cuando nuestros hijos o nuestras hijas, porque ya me ha pasado, saquen el tema del noviazgo, es el momento para poderles instruir de una forma más especial de esto.
Mi hija en algún momento dijo, ahorita que no está, mi hija en algún momento decía, es que dicen que tal persona es mi novio, el papá. ¿Qué significa eso, no? Y yo así de, no hables de estos temas, ¿no? Pero dije, no, mi amor, esta es una etapa, es bueno que puedas tener una atracción sobre otras personas, es muy bueno, pero todo tiene su lugar, todo tiene su momento, todo tiene su etapa. Así que ahorita no es el tiempo para eso, mi amor. El noviazgo tiene una intención de que tú te vayas a casar y ahorita tú no estás ni con las cosas necesarias para llegar a eso. Disfruta tu niñez, tus amistades. Y desde este momento, hermanos, empezamos a enseñarle a nuestros hijos, nuestras hijas, lo importante y lo valioso del matrimonio, del noviazgo, desde una comprensión bíblica. Pero ahora, papás que tenemos hijos grandes, que tienen hijos grandes, ¿cuál es mi papel? ¿Qué es lo que debo de hacer yo con ellos en la etapa del noviazgo, en la etapa de estas relaciones románticas? La situación cambia un poquito. Con mi hija yo le puedo decir, haz esto y tienes que hacer esto. Y es más fácil. ¿Cuál debe ser nuestro papel como papás con hijos más grandes? Veamos un ejemplo en la Biblia. Primera de Samuel 3, 12 al 14. Y el texto es muy conocido por nosotros y lo voy a leer. Ese día está hablando Dios a Samuel para que le dé un mensaje a Elí. Ese día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado sobre su casa, desde el principio hasta el fin, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar a su casa para siempre a causa de la iniquidad de la cual él, Elí, sabía. Pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él, ¿qué hizo? No los reprendió. Por tanto, he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda. Muchos conocemos esta historia, hermanos. Aunque esta historia tiene un sentido mucho mayor en la historia de la redención, pero puede ser usado, hermanos, para entender unas implicaciones y principios prácticos acerca de nuestra interacción con nuestros hijos mayores y adultos. ¿Qué debería haber hecho Elí al saber y al conocer que sus hijos estaban en un camino impío? ¿Qué debería haber hecho Elí? Estorbarles, exhortarles, dirigirles, instruirles, serle de piedra de tropiezo, porque sus hijos están en una condición que puede ser peligrosa para sus vidas, peligrosa para los que los rodean y peligrosas en un sentido espiritual. Pero Elí no hizo caso, hermanos, no hizo caso. El papel ahora de los papás con hijos jóvenes es de serles de piedra de tropiezo, de estorbarles, de instruirles, de dirigirlos, de impedirles que caminen hacia una dirección en la cual va a ser dañina para sus vidas y para los que los rodean. Esa es parte de la actividad de los papás hacia los hijos. Por lo tanto, hermanos, y obviamente hablo de estorbo de un sentido saludable y recto y justo. Si tú ves a tu hijo, papá, a tu hijo, que está jugando con el corazón de una señorita y que no está comprometiéndose con esa señorita, ¿qué debes hacer? No debes estar orgulloso de decir, mi hijo tiene muchas pretendientes. No, hijo. Estás caminando en una condición pecaminosa y puedes lastimar el corazón de muchas mujeres. Tú debes de estorbarle, debes exhortarle, debes amonestarle, debes instruirle, debes aconsejarle, debes guiarlo a la instrucción de Dios, que su proceder está encaminado hacia el mal y es pecaminoso. Papás, si nuestros hijos están encaminados allá, tú debes de estorbarlos. ¿Y por cuánto tiempo? Por todo el tiempo que tengas influencia todavía, hermano, que está todavía en tu casa. Todo el tiempo tienes que ayudarle a poderle mostrar ese camino. Si tú, papá, ves a tu hija, que la está pretendiendo un hombre que no está encaminado hacia el Señor, ¿qué debes hacer? Debes de instruirla, debes de serle de estorbo a tu hija, decirle, hija mía, ese hombre no conoce al Señor, no es creyente, no es maduro en la fe, no te conviene, tú debes de estorbar y no debes decirle, bueno hija, pues ya tienes tanta edad, y yo creo que te vas a quedar soltera y no quisiera eso, pues bueno, ya aunque sea esto, es bueno que nada. No, hermanos, porque nuestra labor como papás es poderlos guiar e instruir hacia la piedad. Vela por el bienestar espiritual de tus hijos, de tus hijas. Es por eso
que es muy importante la instrucción desde pequeñitos. No digas, no, mi hijo es incapaz de cometer ciertos pecados. No des la vuelta a eso, no ignores su proceder, su conducta, su actitud. Si tú, papá, estás viendo en tu hijo ciertas cosas, en el tema del noviazgo, en el tema del amor, en el tema de todas estas cuestiones, tú debes de intervenir, tú debes de ayudarlo. No estoy diciendo que actúes de manera impositiva, de manera autoritaria. Lo que estoy diciendo es que tú eres una autoridad y tienes que ser de influencia, de apoyo y de aliento en esta etapa de su vida. Último ejemplo, hermanos, en la Biblia acerca de los papás. Lucas 2, 51 al 52. Este es Jesús. Descendió con sus padres, Jesús, y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. ¿A quiénes ellos? A sus padres terrenales. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. De la misma forma, hermanos, noten que Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo verdadero Dios, Él a quien se sometió en vida, a sus padres. Sus padres sin duda tuvieron un papel importante en su formación de la redención. Su padre José, su madre María, terrenalmente hablando, fueron de influencia y de apoyo para la vida de Jesús, y Él se sujetó a ellos. Jesús, siendo verdadero Dios, ¿Él necesitó la guía de sus padres? ¿Qué piensan, hermanos? ¿Jesús necesitó la guía de sus papás? ¿El consejo de sus papás? ¿La instrucción de sus papás? Sin duda sí. Porque Él era un bebé, Él necesitó que le cambiaran los pañales, hermanos. Él necesitó todo de sus papás. Él iba creciendo en gracia, en sabiduría, y sus papás trabajaron para ese punto. Así que, joven, señorita, que tarde o temprano vas a ir al rumbo al matrimonio, no caminen solos. La primera instancia que tienen es a sus papás. Acérquense a sus papás, pidan consejo, pidan su permiso, pidan su consentimiento, sean honestos con ellos, déjense guiar con ellos. Si se sienten tristes en una situación sentimental, acérquense con sus papás. Si se sienten con dudas o incertidumbres acerca de una relación sentimental, acérquense con sus papás. Esta es la primera instancia que Dios les ha dado. Si ya estás encaminado hacia una relación de noviazgo, involucra a tus papás en esta situación. Rinde cuenta con tus papás. Sean honestos con ellos. Si no saben qué hacer, papás e hijos, en esta situación, oren juntos. Si han fallado en algún punto como papá dando consejo quizás, una actitud, o como los hijos no obedeciendo a sus papás, pidan perdón. Confiesen sus faltas unos con otros. Humíllense delante de Dios. En la Biblia, hermanos, tenemos un triste caso de un joven que no hizo caso al consejo de sus papás. ¿Quién fue? Sansón. Sansón tenía el consejo de sus papás. Sansón vio a una hija de los filisteos y dijo: es muy hermosa, es muy atractiva, me gusta. ¿Está mal que haya tenido ese gusto por una mujer? ¿Está mal? No, ese no era el problema. Él hizo algo muy bueno, porque no solamente la vio, sino que ¿con quién se dirigió? Con sus papás, y le dijeron: papá, vi a tal mujer y me gusta, la quiero para mí. La idea es de quiero casarme con ella. Hizo eso muy bien, hermano. Se dirigió con sus papás. Pero los siguientes lo hizo mal, porque sus papás le dijeron: hijo, no te conviene ella, porque ella es filistea, porque ella está lejos de la ciudad de Israel. Ahora les digo esto, hermanos. ¿Esto era una preferencia de sus papás, que quería una judía para su hijo? ¿Era una preferencia de sus papás? ¿Por qué les dijo ese consejo sus papás a Sansón? Porque eso se encontraba en la palabra de Dios. Sus papás en el Señor le dieron un consejo en el Señor que Sansón debía de obedecer como al Señor. No fue una preferencia, no fue un gusto, no fue que ellos dijeron: ¿sabes qué? No nos gusta a ella porque tiene muchos aretes en su oído, ¿no? No fue así, sino fue simplemente porque él estaba encaminándose a una desobediencia con el Señor, pero Sansón no obedeció el consejo, la instrucción, la amonestación, no vio con agrado el estorbo de sus papás, y ustedes saben la historia triste de Sansón, porque en más de una ocasión
sus pasos se dirigieron hacia peligrosas situaciones, incluso la muerte. Entonces, hermanos, nuestro papel en estos agentes externos de apoyo, de influencia, joven, señorita, sus papás son importantes, son valiosos. Entonces, papás, en este proceso de solteros que van encaminados hacia el matrimonio o que están en el noviazgo, ustedes, papás, sean padres presentes y no ausentes. No digan que mi hijo que haga lo que él quiera, sino sean presentes, hermanos, no estén ausentes. No se hagan de la vista gorda y digan, prefiero no ver lo que está haciendo mi hijo, sino estén presentes en esta situación. Desde chiquitos ya involúcrense en esta situación. Guíenlos hacia la instrucción del Señor. Desde ahorita involúcrense en formar a las señoritas, a las niñas, hacia un rol de una verdadera mujer. Desde ahorita los pequeñitos hombres, niños, involúcrenlos o ayúdenlos a guiarse a un rol de un verdadero hombre. Enséñenle a sus hijos los principios de la palabra de Dios. Y no solamente enséñenlos, sino ejemplifíquenlos. ¿Cuál va a ser la primera, ¿cómo se puede decir? La primera evidencia, la primera ejemplificación de lo que es un verdadero hombre? ¿A quién va a mirar en primer lugar? El hijo. Al papá. Y lo mismo de la mamá. ¿Cuál va a ser su primera referente como matrimonio en la sociedad? Los papás. Por lo tanto, papás, ustedes tienen que vivir una vida de matrimonio que sea ejemplar y digna de imitar para sus hijos. Ejemplifiquen sus vidas, oren por sus hijos, que si Dios quiere les provea un esposo o una esposa, oren por ellos, pero oren por ellos también por si Dios no quiere que se casen, que sean solteros, para que Dios les dé contentamiento. Oren por esta situación, por sus hijos. Antes de entrar a una relación, no impongas, papás, cargas sobre tus hijos que sean injustas, basadas en tus preferencias, en tus gustos, en tus caprichos. Y esto los digo, hermanos, desde mi corazón, llorando desde joven, ¿no? Porque cuando le decía a mi mamá algo, mi mamá me decía, es que hijo, yo quiero que ella no es abogada, por ejemplo, yo quiero una abogada para ti, y hasta que sea una abogada no me traigas a nadie aquí en la casa, por ejemplo, ¿no? Esa es una preferencia, hermanos, ese es un gusto. Pero estás imponiendo una carga sobre tu hijo que es injusta. No impongas cargas inapropiadas sobre tus hijos, sino aquellas que estén basadas en los principios de la Biblia. Como papás, nosotros debemos de preferir por nuestros hijos o hijas el carácter por encima de cualquier cosa. Que la mujer, que el hombre que nuestros hijos buscan tengan un carácter de acuerdo a la medida de Dios. No que sea de acuerdo a mis preferencias, a mis gustos. Pero también, hijos, sométanse a la autoridad de sus padres de forma piadosa. Si tu papá te ha dicho una instrucción y se conforma a la palabra de Dios, entonces tú obedécela. Pero es que yo tengo este deseo, es que yo la amo, yo quiero. Sí, pero escucha, si lo que tu papá te está dando de consejo se corresponde con la palabra de Dios, obedece a tu papá. Obviamente, hermanos, aquí hay etapas de obediencia. No es lo mismo la obediencia de un niño pequeñito a un niño más grande, ¿verdad? A un niño pequeñito quizás no le tengo que dar tantas explicaciones, sino simplemente le invitamos a que obedezca. No le tengo que decir a mi hija, no metas el dedo en el apagador porque te vas a lastimar. Eso le puedo explicar, pero no necesariamente tengo que explicarle porque eso es algo que yo ya sé, que ella quizás no comprende todavía. Pero con un niño mayor, un niño más grande, un joven, yo sí tengo que darle razones y explicaciones del por qué está pasando esto, para que él pueda tener convicción clara de lo que la Biblia enseña. No le ocultes, hijos, hijas, a tus papás nada. Sean transparentes, pidan su consejo. Antes de entrar a una relación, acérquense con sus papás, expongan su situación, expongan su corazón y dile, papá, me gusta fulanita de tal, fulanito de tal, ¿qué piensas? ¿Qué me aconsejas? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú hacia él o hacia ella? Involúcrense. La idea de todo esto, hermanos, es no caminen solos.
Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones el consejo, la enseñanza de tu madre. Escucha a tu papá y a tu mamá. Escúchalos. Siguiente punto, hermanos, los agentes de influencia, para avanzar. Hablamos de la iglesia. La iglesia, hermanos, es otro agente más de apoyo e influencia para esta etapa a los que están solteros o que están caminos hacia casarse. Y hablo a los cristianos. Como creyente, hermanos, Dios nos ha añadido una familia de la fe, con la cual Dios espera que interactuemos y estemos en un trato constante unos con otros. Hay un texto en la Biblia que lo pongo aquí en la pantalla, 1 Timoteo 5, 1 y 2, en donde aquí mismo se muestra esta interacción de la familia de la fe. De hecho, la familia de la fe se muestra aquí. Dice el texto, hablando Pablo a Timoteo: Timoteo, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a qué, como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, y las más jóvenes como a hermanas, y a todos atiéndelos con toda pureza. ¿Se dan cuenta entonces, hermanos, que la interacción unos con otros aquí habla como una familia? Quizás tú digas, es que mi papá no es piadoso, es que mi papá es esto, pero estás en una familia de la fe. También tienes aquí a muchas personas de las cuales pueden ser consideradas para ti como papás, como hermanos, como una familia. Joven, señorita, echa mano de estos hermanos, de hermanas de la fe, que pueden ser de apoyo, de aliento, de instrucción, de consejo para esta etapa de solteros, de noviazgo, que van camino hacia el matrimonio. En la Biblia aparece muchas veces la idea de unos con otros. Mira lo que dice, por ejemplo, Hebreos 10:24, que es un texto muy clásico. Dice lo siguiente: considerémonos cómo estimularnos unos a otros, al amor y a las buenas obras. Este es un mandato y un llamamiento que tiene todo cristiano, todo integrante de la familia de la fe. Debemos de considerar, de preguntarnos, de estar intencionales en considerar cómo puedo estimular unos con otros al amor y a las buenas obras. Y aquí hay dos posibles movimientos. Tú, soltero o soltera, puedes estimular a otros a andar en estas buenas obras. Tú, hermano anciana, hermano anciano, joven, creyente, tú puedes estimular a otros a estas buenas obras. Ese es el primer movimiento. Pero también tú debes de dejarte estimular por otros para andar en estas buenas obras. Debes dejarte estimular por otros. Si ves a tu hermano o a tu hermana que está actuando mal respecto al asunto del matrimonio, respecto del asunto de la soltería, respecto del asunto del noviazgo, y consideras que está dirigiendo sus pasos de forma inapropiada, incorrecta, ¿qué debemos hacer, hermanos? Involucrarnos, intervenir, acercarnos. Hay un pasaje en la Biblia en Mateo 18 cuando dice, si ves a tu hermano que está en pecado, ¿qué dice? Ve tú solo y acércate con él y habla con él. Y si escucha y obedece, has ganado a tu hermano. Hermanos, debemos involucrarnos unos con otros, debemos cuidarnos unos con otros. Y aquí pongo el ejemplo que tenemos en la historia de mi esposa, que ya se los he contado, me parece. Empecé yo a tratar con mi esposa, mi amiga en ese entonces, y literalmente amiga, y empezamos a tener un contacto de amistad, donde incluso asistíamos a seminarios, aprendíamos la palabra de Dios, y más de una persona en la iglesia donde estábamos se me acercó, hermanos, con buenas intenciones y me dijo, oye, ¿tú qué pretendes con ella? Ellos no me conocían mucho, yo para ellos era un extraño porque apenas estaba llegando a la iglesia, pero más de un hermano se acercó conmigo para decirme cuáles son tus intenciones con ella. Vemos que están platicando mucho constantemente, vemos que están en un acercamiento muy cercano. ¿Qué intenciones tienes? ¿Cómo verías tú ese proceder, hermanos? ¿Qué piensan de ese proceder? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Están exagerando? ¿Qué piensan, hermanos? Pues es correcto, ¿no? Porque en ese momento, pues, en primer lugar, no te conocen. Y por otra parte, te casaste con ella, entonces sí había una intención de por medio, ¿no? Claro, al final del día siempre había una intención.
Pero fíjense que, hermanos, que creo que lo que hicieron ellos, aunque en el momento que me lo dijeron, yo era como de, ¿para qué se meten, no? ¿Por qué se están metiendo conmigo? Ustedes no saben ni siquiera lo que sentimos, realmente somos amigos nada más. Pero lo que hicieron, a pesar de ser solamente amigos, fue muy bueno, hermanos. Y habla muchísimo del amor y de cuidado que tenían hacia quién, hacia mi esposa. Hermanos, si tú ves a tu hermano o a tu hermana en ciertas actitudes o ciertas cosas, no importa si sean pecaminosas o no, pero tú puedes involucrarte con ellos. ¿Cómo vas, hermano? ¿Cómo vas, hermano, con esta situación? He visto que tienes ese acercamiento. ¿Qué intenciones tienes? ¿Cómo está tu corazón? Estas cuestiones, involúcrense, hermanos, en esta situación. Adviérteles si están mal, aconséjale, dile. Otro texto más hablando acerca de la iglesia, hermanos. Efesios 4, 11 al 13, dice el texto: Él dio a algunos al ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El diseño de Dios para la iglesia es una interdependencia unos con otros. No todos estamos en la misma madurez unos con otros. Ni siquiera en el mismo conocimiento intelectual o bíblico, hermanos. Y Dios espera que podamos interactuar unos con otros y podamos depender unos con otros. Por eso es que dice aquí el texto, no todos son pastores, no todos son profetas, no todos tienen la misma capacidad, pero todos sí podemos ayudarnos mutuamente con un mismo propósito y un mismo objetivo. Y eso entonces hace la necesaria ayuda mutua de la iglesia unos con otros. Por eso, hermanos, joven, señorita, no pienses que lo sabes todo. No compres esa mentira del mundo que te dice, ellos son ancianos, ellos son personas, ellos ya vivieron su vida, tú vives la vida a tu manera. No compres la idea de que tú sabes todo o de que estás bien. Si la Biblia dice que engañoso es tu corazón, haces muy bien en poder acercarte a otras personas para que puedan mirar tu proceder y puedan ayudarte en la forma en cómo tú estás actuando o lo que estás haciendo. Así que, hermanos, apóyate en hermanos maduros que puedan ser mentores para ti, a los que puedas rendirles cuentas, a los que puedas pedir consejo, a los que puedas pedir su opinión honesta acerca de tu situación, a los que puedas procurar, a los que puedan procurarte por tu crecimiento espiritual. Y hay muchos textos, hermanos, más que pudiéramos citar acerca de esta interacción, pero quiero que veas que estos son agentes externos que pueden servir de apoyo y de influencia y que son necesarios que añadas a tu vida en tu proceso rumbo al matrimonio. Cuando la iglesia en Corintio, hermanos, estaba pasando por una situación difícil, pecaminosa, ellos a quienes acudieron, obviamente a Dios, pero ¿a quién más acudieron? A un miembro de la iglesia, Pablo, y él les dio un consejo de cómo deberían de proceder, y Corintio pudo dar en alguna medida un cambio de dirección. De la misma forma, hermanos, nos necesitamos mutuamente unos con otros. Entonces, jóvenes, no camines solo en este proceso. Rinde cuentas a hermanos y hermanas maduros en la fe. ¿A qué me refiero con todo esto, hermanos, de rendir cuentas? En que te acerques, incluso les puedes hacer preguntas como esta. Oye, fulanito de tal, tú me conoces, tú eres mi amigo aquí en la iglesia, contigo tengo más contacto. ¿Consideras que estoy preparado para el matrimonio? Esa es una buena pregunta, hermanos. ¿Consideras que la forma en cómo yo he actuado y he interactuado, estoy en las condiciones indicadas para empezar un matrimonio? ¿Qué piensas de fulanito o fulanita de tal? ¿Cómo lo has visto tú? Tú que te relacionas con esta persona, con este hermano, ¿consideras cómo es su actitud en lo íntimo con ustedes? Me siento atraído por una persona de mi trabajo, me siento atraído por una persona de otra persona, realmente no es creyente, pero
¿Me puedes dar algún consejo de todo esto? Este involucramiento, hermanos, es muy sensato, muy bueno. Y recordemos que quien va a tomar la decisión para casarte eres tú. Y solamente lo que estamos diciendo es, añade todo tipo de mecanismo que te pueda ayudar para tomar una decisión sabia, consciente y sensata. Y también, iglesia, si ves a alguien que está encaminado hacia el pecado o en un ambiente de tentación o difuso o mal, adviértele, exhórtale con amor a ese joven o señorita de huir de esa condición. La idea con todo esto, hermanos, es involucrémonos unos con otros, cuidémonos unos con otros. También, iglesia, estemos disponibles, dispuestos para ayudar a nuestros hermanos. Sé paciente con ellos, sé compasivo, sé misericordioso, sé sabio, sé fiel a la palabra de Dios, dirígelos, ayúdalos, llora con ellos, ríe con ellos, involúcrense unos con otros. Y también, hermanos, cuidémonos unos con otros y oremos unos por otros. Con todo esto, hermanos, lo que estamos diciendo es que en la etapa de soltería de las personas que van rumbo al matrimonio, no camines solo. Tienes estos agentes de influencia y de apoyo que puedes añadir a tu vida para que puedan darte una mejor amplitud a la toma de decisión que tarde o temprano harás. Escucha el consejo. Y si está de acuerdo a la palabra de Dios, obedece el consejo. Con todo esto, hermanos, estos mismos agentes que acabamos de ver de la iglesia y de los padres, que deben de cuidar, apoyar, dirigir, guiar, exhortar, cuidemos también de ser un estorbo malsano a estas personas, a estos hermanos. Porque podemos caer en el otro extremo. Papás, no condenes algo que Dios no condena. En la relación del noviazgo, no condenes algo que Dios no condena. No impongas, como decíamos hace rato, no impongas una carga que Dios no ha puesto como un mandamiento. Pedrito, tú no puedes tener esos sentimientos hacia Panchita. ¿Cómo que no puedes tener? Eso es algo inapropiado, porque puede tener sentimientos, puede tener un gusto. Lo que tenemos que hacer es dirigir eso principalmente al Señor, y si esa emoción, ese sentimiento es correcto en la medida del Señor. Como les decía, no puedes iniciar esa relación con esa persona porque no me gusta, porque no es la persona que yo quisiera para ti. Yo quiero para ti un abogado, una abogada. Eso lo digo porque a mí me lo decían a veces, ¿no? Y lo bueno que mi papá siempre corregía a mi mamá, ¿no? Entonces, hermanos, no condenes algo que Dios no condena, sino más bien dirige, aconseja, instruye. No seas pasivo consintiendo una dirección o actitud pecaminosa. No lo hagas, hermano, tampoco. No digas, bueno, mi hijo, mi hija tiene este sentimiento, tiene bla, bla, y bueno, pues allá yo que se lo resuelva. Ya le hablé una vez, ya le hablé otra vez. No, hermano, tú involúcrate hasta el momento que tengas todavía influencia y estén bajo tu techo a tus hijos. Pero también, papás, no levantes muros tan altos que sea imposible que tu hijo o tu hija pueda relacionarse. Porque pueden caer en el extremo de decir, como mi hijo o mi hija no quiero que ahorita tenga una relación, voy a levantar muros tan altos que será imposible que nadie pueda interactuar con mi hijo o mi hija. No se trata tampoco de eso, hermanos. Obviamente, ustedes no, pero yo sí voy a poner hasta los 40 años a mi hija que se pueda casar. Nada, no es cierto. Tienen que interactuar. No está mal que interactúen. No está mal que platiquen. No pongas estas barreras tan altas que será imposible que un hombre pueda acercarse con una mujer. Lo que estamos diciendo con todo esto es que tú tienes que estar velando, cuidando, protegiendo, pero que no sea de tal forma que sea imposible que siquiera pueda llegarse a una relación de amistad incluso, ¿no? Y también, iglesia, cuidado. De la misma forma, hermanos, nosotros tampoco no somos unos policías y detectives del amor, de estar ahí, a ver, dime, y platícame toda tu vida, etcétera, ¿no? Tampoco, hermanos, esa es la idea de una relación tóxica, ¿no? Evitemos ser una comunidad tóxica, pero no dejemos de involucrarnos intencionalmente en la vida unos con otros.
No se trata de, a ver, voy a apuntar este día que hiciste, y este día que hiciste, y este día que hiciste, y llamándote. No seamos tóxicos, pero tampoco evitemos dejar de involucrarnos mutuamente, sensatamente, sabiamente, prudentemente y con amor unos por otros. Joven, señorita, si algún hermano se acerca contigo para exhortarte, aconsejarte, animarte a las buenas obras, no lo tomes a mal. No lo tomes a mal. Tómalo como de parte de Dios y considera ese consejo, escudriñalo y examínalo a la luz de la palabra, a la luz de tu vida. Pero no lo tomes a mal. Ve que lo que estamos procurando es cuidarte tanto a ti como a los que te rodean. Iglesia, no te acerques al joven, a la señorita, con el fin de destruirlos, sino de encaminarlos al amor de Cristo. Hazlo desde el amor, desde la paciencia, desde la comprensión, desde la gracia, desde la verdad. Hermanos, con todo esto lo que hemos dicho es de estos agentes externos de influencia. Y terminamos con esta declaración. Joven, señorita, que van encaminados hacia el matrimonio, que tarde o temprano se van hacia allá, solteros, involucren a otros a lo largo de todo ese camino. No permitan que su relación escape al examen de otros cristianos piadosos. Ambos deberán tener una pareja piadosa o grupo de amigos fieles a los cuales rendir cuentas. Soliciten preguntas difíciles, respondan con honestidad. Dios usa la transparencia para fortalecer. Hagan esto, hermanos. Esto lo digo como a manera de consejo. Añadan a estas personas, involúcrense. Y como iglesia también, involucrémonos, cuidémonos unos con otros. Lo que hemos visto el día de hoy, hermanos, en esta lección número 5, con la cual terminamos, son agentes externos de apoyo y de influencia para esta etapa. Y lo que hemos visto es de forma muy general, hermanos, porque hay muchos detalles y casos particulares que pudiéramos abordar, y tú pudieras acercarte con un servidor, con Carlitos, con los hermanos de la iglesia a preguntar estas cuestiones, pero lo que hemos visto es de forma muy general, hermanos, muy abarcativa, de esta interacción y de estos agentes de influencia. Hermanos, iglesia, ¿algún comentario que quieran hacer? ¿Alguna pregunta? Hemos terminado esta lección 5. ¿Algo que quisieran abonar a todo esto? Así es. Así que, padres, ya escucharon ahí, es lo mismo que acabamos de decir. Y pues bueno, seamos prudentes, seamos sabios, seamos sensatos, pidamos consejo. Si no sabes qué hacer con tu hijo, pide consejo, pide ayuda. Y nuevamente esta es la interacción de la iglesia, ¿verdad? ¿Algo más que quieran decir, hermanos? ¿Una pregunta? Que solamente como para recordarlo, y si es que es correcto o no, los hijos que viven en casa con sus padres deben obedecer a sus padres, ¿no? Esto independientemente de que ya sean personas que trabajan y que tienen cierto tipo de economía, o solamente las personas que ya viven fuera son independientes totalmente de sus padres, o ellos también deben obedecer a sus padres aunque no vivan en la misma casa. Te voy a dar mi opinión, ¿va? Yo considero que si están todavía en la casa tienen que este deber de honra a los papás en obediencia, ¿no? Entonces yo creo que esta parte, de hecho, permanece incluso en alguna medida casados, ¿no? Fuera de la casa. Pero mientras están en la casa, creo que si todavía dependen absolutamente de los papás y todas estas cuestiones, pues sin duda tienen que honrarlos obedeciéndolos en este caso, ¿no?
Entonces yo diría eso, no sé si quieras abonar algo más. Pues yo creo que si están en la casa de papá y mamá y viven en el hogar de papá y mamá, aunque trabajen, tienen la obligación de obedecerles, entre tanto que están bajo su techo. Si no quieren obedecerles, porque hay hijos que somos desobedientes, tendrían que salir de la casa de sus padres para que ellos puedan hacer lo que creen conveniente, no hablando de pecados propiamente, pero de lo que ellos creen más conveniente. Pero el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre es un mandamiento para toda la vida. Obviamente, en la medida que ya nos casamos o somos totalmente independientes, hay cosas que ya no vamos a poder acatar, ¿no? Como el domingo me acompañas a comer con la abuelita porque yo lo dije, ¿no? Pues hay veces que ya no se va a poder. En el matrimonio también ya va a ser imposible poderles obedecer. Pero hay otros aspectos de la honra que se pueden considerar, como cuando Jesús dice darles un apoyo económico, respetarlo. Es lo que Sí, exactamente, básicamente es lo mismo. Esa interacción cambia cuando se casan, permanecen ciertos principios, pero mientras están ahí en la misma casa, deben sujetarse a sus papás, ¿no? Deben sujetarse a sus papás, como hemos dicho, en el Señor, ¿va? En el Señor, ¿va? Entonces, ¿alguien más, hermanos? ¿Otra pregunta o consejo o comentario? ¿Todo bien, Marianita? Pues yo creo que incluso en mi situación que soy soltera, pero ya no vivo con mis padres, he estado leyendo proverbios y menciona mucho de estar pendiente de la instrucción de tus padres, de los consejos de tu madre, y creo que ya no es, como decía el pastor Carlitos, exclusivamente en todas las circunstancias, porque no se puede, ¿verdad? Pero la verdad creo que es de provecho para nosotros seguir sus consejos. Exacto. Porque ellos ya tienen más experiencia, no es cuando conocen al Señor. Tengo una madre que conoce al Señor y un padre que lo conoce, entonces a veces los consejos son o sea, no son iguales, son muy diferentes. Entonces, al escucharlos, la verdad creo que sí son de mucha bendición para mi vida. Y sé que el Señor pide eso de nosotros, no importándole la que tengamos, ¿verdad? Pero si estamos solteros y ya somos más independientes, inclusive nosotros creo que nos es conveniente. Siempre. De nuestros padres, de la iglesia, estos agentes externos que platicamos, ¿va? Entonces, pues hermanitos, si no hay más preguntas o dudas, de todas formas ahí está el link para hacerlo. La próxima semana veremos la última lección y después empezaremos con la parte de las preguntas, ¿va? Entonces, ya estamos a la recta final. Vamos a terminar con una oración y terminamos este tiempo. Señor, te damos muchas gracias por lo que el día de hoy nos permites meditar, reflexionar, Señor. Te pido que nos ayudes para ser personas de influencia y de apoyo, Señor, de forma piadosa y correcta, Dios, con el propósito, Dios, de que podamos nosotros caminar hacia tu verdad, hacia tu palabra, Dios. En tus manos estamos y bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén.